Moisés. Moisés. Y quiero que busque sus escrituras. Vale, proyecta el capítulo 7 de Hechos. Obviamente el libro del Éxodo nos da la información sobre Moisés. Pero en este capítulo 7 del libro de Hechos, el médico Lucas, este médico nos hace un sermón prácticamente ante el Sanedrín, unas palabras hermosísimas de cómo él describe la vida de Moisés. Entonces hablemos hoy sobre las etapas de la vida de Moisés. Estas etapas en la vida de Moisés son 3 etapas. Los primeros 40 años en la vida de Moisés, estos primeros 40 años viviendo en ese lugar de Egipto, aprendiendo a ser alguien. 40 años como príncipe. Los siguientes 40 años de su vida, de los 40 a los 80 años, viviendo en Madián, aprendiendo a ser nadie. De príncipe a ser nadie. Y los últimos 40 años en la vida de Moisés, ya tiene 80 años, aprendiendo cómo Dios hace de un don nadie alguien. Hoy reconocido en la historia Moisés como el gran libertador del pueblo hebreo. ¿Sí? Reconocido a nivel mundial en la historia, encontramos a Moisés como este gran libertador del pueblo hebreo. Ahora sí, vayamos a esta exposición tan magnífica que hace el médico Lucas en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Disfrútenlo. Dice, a partir del versículo 20, dice: fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. ¿Ahí nos tenemos? Matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó, cuando 2 de ellos venían, y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Y pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez?
Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. A los 120 años muere Moisés. Etapas en la vida de Moisés. Una vez más en el versículo 1. Etapas en la vida de Moisés. Sí, Éxodo nos los describe. El nacimiento de Moisés, las cosas por las que tuvo que pasar, el edicto de Faraón de matar a todos los niños varones al nacer. Pero Lucas nos da realmente una explicación más profunda, más entendible. En este capítulo 7, ¿quién era Moisés? ¿Verdad? Era nieto adoptivo del Faraón, el rey. Era un príncipe, era prodigioso, en las mejores escuelas, con los mejores maestros. Tuvo lo mejor, riqueza, era admirado, pero nunca perdió realmente de dónde venía él, quién era él, por qué. Porque leemos también en el libro de Éxodo cómo cuando al verse en peligro el hijo de Jocabed, Moisés, cuando están matando a los hijos varones, lo pone en el río y lo salva. Y quien lo mira es la hija del faraón, la cual lo adopta como su hijo. Lo adopta como su hijo y lo da para que una nodriza del pueblo hebreo lo críe. ¿Y sabe quién lo crió? Su mamá. Su mamá misma fue quien lo crió. Entonces, ¿quién era Moisés? Un hombre prodigioso, un hombre poderoso, un hombre estudiado, un hombre capacitado. Probablemente pudiera haber llegado a ser faraón, un hebreo faraón. 40 años, los primeros 40 años viviendo en palacio, viviendo como príncipe. Estos 40 años tienen un significado bíblico muy poderoso. El diluvio, Moisés los 40 días en el Sinaí, Salomón 40 días, 40 años gobernando, Elías 40 días y 40 noches caminando, Jesús 40 días y 40 noches en ayuno. Era el consentido Moisés, era el protegido, aprendiendo estos 40 años a ser alguien. La segunda etapa de Moisés aprendiendo a ser nadie. En ese capítulo 7 del libro de los Hechos, en ese capítulo 7, en el versículo 29, Hechos 29, ¿vale? 7, 29. Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. En esta segunda etapa, hoy Moisés tiene 40 años, ha huido porque Faraón quiere matarlo. Huye y en estos 40 años, Faraón aprende a ser nadie. Moisés aprende a ser nadie, haciendo el trabajo más denigrante para los egipcios, que era ser pastor de ovejas. Era el trabajo más denigrante para los egipcios. Y Moisés tuvo que trabajar apacentando ovejas, vaya, y ni siquiera eran sus ovejas, eran las ovejas de su suegro Yetro. La tercera etapa
tercera etapa en la vida de Moisés ya tiene 80 años. A los 80 años cualquiera pudiera decir, ya está en lo último de su vida, ya qué puede hacer, en qué puede ayudar. Tiene 80 años. Y en esa tercera etapa, en la vida de Moisés, aprende cómo Dios hace de un don nadie alguien muy poderoso. Moisés, él, llamado hoy en día el gran libertador del pueblo israelita. 40 años aprendiendo cómo Dios hace de un don nadie alguien en la vida. En esta primera etapa vayamos a Éxodo capítulo 2, versículo 1. Ahora sí vayamos al Éxodo. Éxodo capítulo 2, versículo 1. En esta primera etapa en la vida de Moisés, dice: un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. En el libro de los Hechos, miramos que dice que era hermoso a los ojos de Dios, pero no solamente a los ojos de Dios, era hermoso a los ojos de su madre. ¿Cómo se llama su madre? Jocabed. En esta primera parte del Éxodo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no nos da realmente el nombre de la madre, pero sí lo encontramos en Números capítulo 26, versículo 59. Dice: y el nombre de la mujer de Amram es el papá de Moisés, era Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Y ella dio a luz de Amram a Aarón, a Moisés y a su hermana Miriam. Estamos conociendo el perfil de Moisés. ¿Sí? ¿Quién era Moisés? ¿Quién eran sus padres? Entonces encontramos que viene de Leví. Su papá se llama Amram, su mamá se llama Jocabed, y tuvo 2 hermanos. 2 hermanos, uno Aarón que era 7 años mayor que Moisés, y a Miriam. Otras versiones dicen María, ¿verdad? María, Miriam. Entonces estamos conociendo el perfil de Moisés. Miriam 7 años mayor, y Moisés 3 años más, y Aarón 3 años mayor que el más pequeño, que es Moisés. Ahora nuevamente vayamos al capítulo 7, donde Moisés quiso resolver un asunto cuando uno de sus hermanos hebreos era maltratado. En el capítulo 24 dice: y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Moisés sabía perfectamente, y lo leemos, que era el libertador, y él pensaba que sus hermanos hebreos entendían que él iba a ser el libertador. Así que Moisés se sentía el libertador. Se sentía realmente el que iba a poner paz, orden. Defendiendo a uno de sus hermanos, da muerte a un egipcio. Y lo esconde en la tierra, ¿verdad? Lo sepultan. Cree que nadie lo vio. Así que ahí se siente el super Moisés. Un hombre bien preparado, mucho conocimiento, estratega. ¿Cuántas cosas podríamos decir de Moisés que aprendió ahí como príncipe? Lo mejor, los mejores maestros, las mejores escuelas, las mejores comidas, los mejores vestidos, el mejor descanso,
gente a su servicio, admirado por todos. Admirado por todos. Quiere defender a uno de sus hermanos y termina matando al egipcio. Era fuerte este hombre. ¿El siguiente? Dice, pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no lo entendían. Super Moisés, aparece Super Moisés en la escena. Después de 40 años aparece Super Moisés defendiendo a los hebreos, tratando de defender a los hebreos, diciendo, por mi mano los hebreos serán libertados. Así que su ego estaba muy arriba. Él creía que lo podía todo. Creía que lo podía todo. Su ego, su vanidad. Un hombre que tenía realmente la capacidad y lo demostró. Quiso poner paz entre sus dos hermanos. Y aquello, ¿qué te pasa? ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha puesto por juez? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Y tuvo miedo. Y tuvo miedo Moisés. Por primera vez miramos en las Escrituras que Moisés tuvo miedo. Siendo el príncipe egipcio, probablemente Faraón, tuvo miedo y huyó porque Faraón quiso matarlo. Quiso matarlo y huyó. Decepcionado Faraón, posiblemente al haber criado a uno de los hebreos, dándole lo mejor y diciendo, este me ha traicionado, y tuvo que huir. Entonces estos primeros 40 años en la vida de Moisés, aprendiendo a ser alguien en la vida, y vaya que lo era. La Escritura nos dice que era poderoso, un hombre poderoso. Y Faraón lo persigue. A este Super Moisés se le bajaron los humos. A este que todo lo creía, que todo lo podía, finalmente tuvo miedo. Y ahora vayamos a la segunda etapa y vayamos al Éxodo capítulo 2, versículo 15. Éxodo capítulo 2, versículo 15. En esta segunda etapa encontramos a Moisés huyendo y llegando a un lugar llamado Madián. Dice, cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés. Hay cosas que en alguna parte de las Escrituras las leemos y no encontramos toda la información. Pero leemos en otra parte, en otro libro, y encontramos una información diferente. Aquí encontramos cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y allí se sentó junto a un pozo. Derrotado, se sentó en un pozo. Donde quizá añorando las cosas que él tuvo como príncipe en aquella tierra. Se sentó derrotado, sabiendo que no podía regresar, sin conocer realmente lo que le esperaba más adelante. Tenía todas las comodidades. ¿A dónde iría a parar este príncipe? Dice, y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí. Pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. ¿Cuántos pastores habrán sido? Pero Moisés solito se las arregló para poner en su lugar a estos pastores. ¿Podía o no podía Moisés? ¿Estaba capacitado o no estaba capacitado? Porque más adelante veremos las quejas de Moisés.
un hombre capacitado, se los puso parejos, pero eran más de uno. Dice pastores. ¿Cuántos habrán sido? No sabemos, pero a estas mujeres, a las 7 hijas de ese sacerdote llamado Jetro, ¿sí? Dice que las echaron fuera, las sacaron. Hoy entendemos por qué muchos pastores se echan a la grey fuera, ¿no? O sea que eso es antiguo. ¿Sí? Entonces, fueron a sacar agua y las llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Vienen estos pastores, las quitan de ahí, las echan, pero aparece una vez más Super Moisés. Y las defiende. Y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, aquí es llamado Reuel. En otras traducciones o en otras partes de las escrituras es más conocido el suegro de Moisés por Jetro que por Reuel. Su padre, él dijo: ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Respondiendo ellas: un egipcio nos ha librado de mano de los pastores. ¿Parecía hebreo? 40 años viviendo como egipcio. Entonces finalmente algo se le tenía que pegar. La vestidura o como caminaba. ¿Cuál sería, verdad, la situación? Que esas mujeres no vieron a un hebreo, vieron a un egipcio. Nos ha librado de mano de los pastores y además nos sacó agua y le dio de beber al rebaño. En esta segunda etapa vemos a Moisés defendiendo a Moisés, que más parecía egipcio que hebreo. Esa era la apariencia exterior de Moisés. Pero vamos conociendo estando en palacio, era un príncipe. Aquí, en Madián, era un pastor. Lo despreciable para los egipcios era lo que hoy desempeñaba Moisés. Vaya, y ni aún eran sus ovejas. Allá en palacio tenía una familia real. En Madián era extranjero. Allá en palacio, acostumbrado a tenerlo todo. Si con solamente tronar los dedos, con solamente mandar, sus sirvientes lo atendían de maravilla. Aquí en Madián tenía que trabajar para ganarse con el sudor de su frente el alimento. Hacía lo que quería allá en palacio, como príncipe. Hacía lo que se le pegaba la gana. Aquí miramos, más adelante, Vani. ¿Sí? Respondió ellas: un egipcio los ha librado. Versículo 20, y él dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitadlo a comer algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre. Dese cuenta. Después de que allá en palacio como príncipe hacía lo que se le pegaba la gana, aquí le ponen un freno. Le dio a su hija Séfora. Para que no se mate solo. Le dio a su hija Séfora a Moisés. Aquel hombre todopoderoso, allá como príncipe, aquí le bajan la pila, le dan una mujer, Séfora. Entonces estamos conociendo el perfil de Moisés. ¿Quién eran sus padres? ¿Quién era su padre? No, su padre. ¿Su padre? ¿Quién era su padre? ¿Se acuerdan? Amram. ¿Y su madre? ¿Sus hermanos? Miriam y Aarón. Y ahora conocemos quién es su esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Y dice que Moisés accedió a morar con ella y le dio a Séfora a Moisés, su hija. Y ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, con acento, Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera.
Dios oye a Israel. Entonces tenemos este perfil, su esposa Séfora, su hijo Gersón, que significa forastero. Forastero. Este príncipe que hoy vive como pastor. Este que tiene una familia real hoy vive como extranjero. Ese que acostumbrado a tenerlo todo, hoy tiene que trabajar. Acostumbrado a hacer lo que quería, le es dado una esposa. Para bajarle un poco el impulso a este hombre. Moisés era iracundo. Y notamos cómo en estos 40 años, como pastor de ovejas, ¿qué es lo que pasa? Números 12, capítulo 3. ¿Qué es lo que pasa con este hombre colérico, este hombre que al ver que un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos, lo mata? Y luego quiere poner paz. Y ahora, ha pasado el tiempo. Ya no es príncipe en aquel lugar. Hoy está en el desierto. Hoy está apacentando ovejas. Y el capítulo 12 de Números nos dice que Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Ha cambiado. Ese ego, esa vanidad, Dios no puede actuar en una persona que está llena de vanidad, de egocentrismo. Yo puedo, yo digo, las cosas son así como yo te estoy diciendo. Hay que vaciarse del yo. Yo puedo, yo solo. Yo me las arreglo, no necesito de nadie. Soy inteligente, soy capaz. Tengo dinero, compro lo que quiera. Tiene que vaciarse del yo. Hacer un lado el yo, para que Dios realmente pueda usarte, pueda usar a la persona, no importa la edad. Moisés tuvo que pasar por un proceso. Dios lo envió a ese lugar para humillarlo. Dios hizo que este hombre cometiera una tontería y matara a este hombre egipcio para que entonces Dios lo alejara de este lugar para que ahí fuera humillado. Tuvo que sufrir las consecuencias de sus malas acciones, de su egocentrismo, de su yo-yo. Tuvo que sufrir las consecuencias y vaciarse para que Dios pudiera llenarlo. 40 años en la vida de Moisés aprendiendo a ser un don nadie. Pero en este proceso Moisés se volvió el hombre más humilde. Y dice la Escritura, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. ¿Cómo éramos antes de llegar a Jesús? Al conocimiento de su palabra. Aún estamos quizá en el proceso de ese cambio, de esa transformación, para que Dios, el Espíritu Santo, realmente podamos modificar, cambiar, someter nuestro temperamento, nuestro carácter al Espíritu Santo. Un temperamento renovado, un temperamento transformado por el Espíritu Santo. Hoy no hay otro sobre la faz de la tierra más humilde que Moisés. ¿No es maravilloso Dios? ¿No es maravillosa la palabra que nos enseña que todo es posible? Era iracundo, hoy el hombre más manso. Era temeroso, tenía miedos Moisés. En Éxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés dijo al pueblo: no temas, estad firmes y ven la salvación
que el Señor hará hoy por vosotros. No teman. Hoy Moisés poniendo el ejemplo de valor, de confianza. Unos 1500 años antes de Cristo aparece este personaje, Moisés. 2000 años antes de Cristo, Abraham, el padre de la fe. Unos 1000 años antes de Cristo, David. Pero 1500 años antes de Cristo, Moisés. Entonces, vayamos al Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Moisés, en esta primera etapa, aprendiendo a ser alguien. En la segunda etapa de la vida de Moisés, aprendiendo a ser un don nadie. Y en el Éxodo, capítulo 3, dice, y Moisés apacentaba el rebaño de, aquí aparece como Jetro, ¿se da cuenta? Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo al rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. ¿Esto es lo que tenemos? El monte de Dios. Si Moisés apacentaba el rebaño, ¿nada más ese versículo te di? Sí, ok. Bueno, busque entonces en su Biblia, el capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Con este evento termina este proceso en el desierto de Moisés como pastor. Tiene ahora 80 años. Es la tercera etapa en la vida de Moisés. Con la zarza comienzan estos últimos 40 años en la vida de este hombre llamado Moisés. De cómo Dios hace de un don nadie alguien. Moisés apacentando
las ovejas de su suegro. Llegó hasta el monte de Dios y ahí vio una zarza. Es común que las zarzas en aquellos lugares ardan por los intensos calores, pero esta zarza dice que no se consumía. Esta zarza no se consumía. Vemos a Moisés apacentando, vemos a Moisés trabajando, no descuida su trabajo, no descuida sus ovejas, no descuida la familia. Así que sin dejar de trabajar, lleva a las ovejas hasta qué lugar. ¿Mucho trabajo? Sí. Pero Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Regularmente las ovejas las llevan por delicados pastos para que coman, pero Moisés las lleva a ese lugar porque en su corazón hay algo está sucediendo, algo arde dentro de él que tiene que ir y mirar por qué la zarza no se consume. Algo está sucediendo en la vida de Moisés. Él tenía un destino. Quizás había olvidado. Recuerdan que leímos que Moisés creía que sus hermanos hebreos sabrían que él iba a ser el libertador. Han pasado 40 años y quizá esto se le ha olvidado. ¿Qué sería el libertador? 40 años aprendiendo a ser nadie. Pero ahora en esta última etapa de su vida, algo está pasando. La zarza no se consume. La zarza sigue ardiendo. El fuego ahí está, lo puedo ver. Y en mi corazón algo arde. Y quiero ir a ver por qué esa zarza no se consume. Y va. Y tiene un encuentro sobrenatural con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob, con el Dios de sus padres. Él tiene un encuentro poderoso, sobrenatural. ¿Cuántos encuentros sobrenaturales encontramos en las Escrituras que transformaron las vidas de los hombres? Y no solamente de los hombres, sino de muchas mujeres que tuvieron un encuentro sobrenatural. ¿Cuántos hemos tenido un encuentro sobrenatural? Tu vida está siendo transformada porque has tenido un encuentro con el Todopoderoso. Quizá a través de la alabanza has encontrado a Dios. Quizá a través de una predicación has encontrado verdaderamente a ese Dios Todopoderoso que tocó tu corazón y se encendió una llama. Y esa llama no debe apagarse. Esa llama debe continuar todo el tiempo. Porque es Dios el que está en medio de esa llama. Es Dios el que está en esa zarza y llama a Moisés para hacerlo el gran libertador. El gran libertador de su pueblo. Dice, he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor a causa de los que los oprimen, pues he conocido sus angustias y he descendido. ¿Qué significa esto de he descendido? Para librarnos de mano de ellos, de los egipcios. ¿Qué significa descendido? Significa los voy a libertar. Algo sobrenatural va a pasar. El poder, la presencia de Dios liberta. La presencia de Dios rompe cadenas. No hay poder que se sujete a Dios. Donde está la presencia de Dios hay libertad. No puede haber cautividad. No puede cohabitar el enemigo y el Espíritu Santo. O está el Espíritu Santo o está el enemigo. Satanás dominando tus emociones, tus sentimientos. No se puede cohabitar. No puede estar en un mismo ser el Espíritu Santo y también Satanás o los demonios. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. He descendido, los voy a liberar.
Voy a romper las cadenas, las ataduras. Voy a romper todo aquello que estorba. Voy a romper todos aquellos pensamientos que oprimen, que cautivan. Voy a hacerlos libres. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dios se olvidó? ¿Se había olvidado de ellos? ¿Cuántos años pasaron en esclavitud? 400 años. 400 años como esclavos. El pueblo se multiplicó, el pueblo creció y el faraón en turno tuvo miedo de ellos. Así que les dio trabajos duros, trabajos rudos. Pero eso no los detuvo, el pueblo siguió creciendo. Y el pueblo se acordó del Dios de sus padres y clamaron a ese Dios. Y Dios escuchó y Dios respondió. Y Dios llamó a un hombre llamado Moisés, que tuvo que pasar por un proceso en el desierto para poder estar listo, preparado, para poder ser ese líder que este pueblo necesitaba, para ser ese hombre que Dios pudiera verdaderamente usar para liberar a muchos. Hoy quizá estás pasando por un proceso. Quizá tu ego estaba muy arriba. Estás pasando por un proceso donde Dios te está enseñando que quiere hacer de tu vida algo muy grande. Somos llamados a ser libertadores. Somos llamados a romper cadenas de muchos que no pueden por sí mismos. Somos llamados a hacer la diferencia en la casa, con los amigos, en nuestra ciudad y, ¿por qué no, en el mundo? La iglesia, cada uno de nosotros tenemos un llamado especial. Moisés no era un hombre especial, no era un hombre sobrenatural, era un hombre común y corriente, con prejuicios, con temores, con miedos. Pero Dios le enseñó a sobreponerse a todas estas cosas, pero tenía que confiar en Él. Tenía que poner toda su confianza en este Dios vivo y verdadero, en este Dios que todo lo puede, en el Dios de sus padres. ¿Podemos confiar nosotros? ¿Podemos confiar en este Dios que todo lo puede? ¿O solamente encuentros emocionales hemos tenido? Encuentros emocionales que escuchamos un canto y nos agrada y quizá las lágrimas se derraman por nuestras mejillas, pero pasando esto la vida sigue igual. Encuentros emocionales donde escuchamos una palabra que ha tocado nuestras vidas, pero que pasan los días y volvemos nuevamente a ser los mismos de siempre, porque nuestro ego quizá está saturando nuestra vida. Y tenemos que vaciarnos de ese yo para que Dios verdaderamente pueda llenarnos de su presencia, de su palabra, de su presencia, para poder hacer cosas grandes y maravillosas. ¿Encuentros emocionales o verdaderamente encuentros sobrenaturales? ¿Cuántos obstáculos hemos pasado para poder estar en este lugar, para poder ser parte de la iglesia de Jesucristo? ¿Cuántos obstáculos? La familia, nuestros pensamientos, nuestras filosofías, nuestras creencias, nuestra forma de vivir, nuestros pecados.
nos oprime. La falta de perdón es algo que obstaculiza. Las heridas en el alma son cosas que están ahí por las cuales no podemos avanzar. Ni Dios puede tomar esta vida para llevarla al siguiente nivel. Tiene que haber sanidad. Un soldado no puede ir a la guerra estando enfermo, estando herido. Tiene que haber sanidad. Un libertador tiene que estar completamente seguro de que Dios está con él. Hay cosas que yo no puedo hacer, Señor, pero en tu fuerza yo voy, Padre. En ti confío, no en mis fuerzas, no en mi capacidad, no en mi intelecto. Confío en ti, porque en mis debilidades, Señor, tú te glorificas. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. En Él somos nuevas personas. Moisés era como tú, alguien que pensó que Dios no lo podía usar. Moisés pensó que Dios no lo podía usar, que su vida iba a terminar quizá ahí apacentando ovejas. Tenía 80 años, ya a esa edad, probablemente cualquiera pensaría, solamente estoy esperando que mi vida termine. Pero no. A esa edad Moisés fue usado poderosamente y ha pasado a la historia como uno de los hombres más grandes. Como uno de los hombres más grandes en la historia. Como el más grande para el pueblo israelita. El gran libertador de este pueblo hebreo. No hay edad para venir a los pies de Jesucristo y entregarle tu vida y decirle: Señor, te entrego mi ser. Quizá habrá gente que te descalifique. Quizá habrá gente que te diga: tú no puedes hacerlo. Tienes limitaciones, no tienes la capacidad, no tienes la suficiente inteligencia para hacer lo que pretendes. Quizá haya gente así que has escuchado esas voces: tú no puedes, tú no debes, tú no sirves. Pero Dios te dice: tú puedes, yo estoy contigo, como le dijo a Moisés. En el capítulo 3, versículo 11, Moisés dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Que quién era Moisés? ¿No era un hombre bien capacitado? Dice Moisés: ni antes ni después he sido hombre de palabra. Algunas traducciones dicen: soy tartamudo. No puedo hablar, no sé hablar, se me traba la lengua. ¿Quién soy yo para que me envíes a mí? Envía a otro que tenga la capacidad. Moisés, ¿quién eres? Recuerda quién eres. Eres capacitado, eres el ungido de Dios. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo soy el que soy, el eterno. Nunca te dejaré, nunca te dejaré. Nunca te voy a desamparar. Contigo estaré en la angustia. Contigo estaré en los problemas, en la ansiedad. Nunca te voy a dejar. Esas son las palabras de Dios. Nunca te voy a dejar. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Si recordamos nuestro pasado, los que ya somos más adultos, y pensáramos en el rumbo que llevábamos, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Cómo estaríamos hoy? ¿Cómo estaría nuestra familia? ¿Cuál sería la situación? Drogadicción, alcoholismo, prostitución. Pero Dios nos ha rescatado. ¿Quién soy yo? Vemos muchas quejas de Moisés. 40 años aprendiendo cómo Dios
hacen de un don nadie alguien poderoso. Alguien poderoso. En Éxodo capítulo 4, versículo 10 encontramos las quejas de Moisés. ¡Ay, Señor! En el versículo 13, nuevamente, ¡ay, Señor! Envía por medio de quien debas enviar. Yo no sé hablar. Pero leímos en el capítulo 7 del libro de los Hechos que era poderoso, poderoso en palabra. Sin embargo, aquí empieza con sus quejas. ¿Quién soy yo? ¿Alguna similitud? ¿Alguna similitud? ¿Cuántas veces nos quejamos? Ponemos pretextos, no me envíes a mí, es que yo no puedo. Esto no es lo mío. ¿Cuándo vas a descubrir qué es lo tuyo? Hasta que empieces a trabajar. Dones y talentos dados por Dios a tu vida. ¿Cuándo vas a descubrirlos? Cuando te pongas a la orden del Dios Todopoderoso. Heme aquí, Señor, envíame a mí. No, heme aquí, Señor, envíalo a Él. Envíame a mí, Señor. ¿Hay capacidad? Mucha capacidad. Yo veo mucha capacidad en los jóvenes. Veo mucha capacidad en los adultos. Veo dones y talentos. Veo pastores. Veo profetas. Veo evangelistas. Veo maestros de la palabra. Hay mucha capacidad porque Dios ha puesto dones y talentos en cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Quién era Moisés? 40 años aprendiendo a ser alguien. 40 años, diríamos hoy en día, toda una vida. ¿Cómo pudo vencer tan fácilmente a aquellos pastores? ¿Cómo pudo matar a aquel egipcio? De una manera sorprendente. Pero tuvo que pasar por un proceso. No porque Dios lo haya llevado a la humillación, sino porque fueron las consecuencias. Y todas las cosas nos ayudan a bien, a todos los que creemos en Cristo Jesús. Así que todas las cosas, aún las cosas difíciles de la vida, que no han sido enviadas por Dios, pero aún una enfermedad, nos deben ayudar para bien. Y Moisés tuvo que pasar por ese proceso, por las consecuencias, asumiendo sus consecuencias. Pero en ese proceso, él fue humillado. Hasta que tuvo un encuentro sobrenatural a los 80 años con el Dios de sus padres. Y ese encuentro sobrenatural transformó totalmente su vida. Y hoy en la historia aparece como ese gran libertador. Hay muchas cosas más que podríamos hablar de Moisés. Sobre las plagas, cuando va y habla con Faraón. Aquel hombre que tuvo que ir su hermano Aarón y hablar en lugar de él. Porque él decía, yo no sé hablar. Tuvo que tomar valor. Tuvo que tomar valor y creer verdaderamente en que Dios estaba por él y estaba en él. Y cuando habla el Mar Rojo, él es el que extiende la vara. Tuvo que aprender. ¿Cuántos tenemos que aprender? Que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Que tenemos temores? Tenemos temores. Que somos hombres. Que tenemos miedos. Que tenemos muchas cosas aún que entregar en manos de Él para que Él transforme ese miedo en seguridad, en poder, en autoridad. Hombres simples, transformados en hombres de poder. Así que si piensas, ha llegado a tu mente que tú no sirves, ha llegado a tu mente que tú nunca vas a lograr nada para Dios, o nada en la vida, en la escuela, como profesionista, si tú has creído las mentiras del diablo, Dios te dice, yo estoy contigo. ¿Cuántos lo creen? ¿Has creído en un Dios todopoderoso? ¿Has creído en un Dios
que todo lo puede. Gente simple, llevado a un nivel muy alto. Gente que creía que todo lo podía, han tenido sus consecuencias. Póngase de pie. Vamos a verlo, por favor.